que sea verdad, que sea bueno, que sea útil. Hola a todos, bienvenidos a Charlie Profesor. Marketing Read presenta la ciencia de los datos. Parte 1. Dividiré este tema en dos partes. La parte teórica, en donde examinaremos los conceptos generales de la ciencia de los datos para mercadotecnia, y la segunda parte, un ejemplo, un caso de estudio de manera teórica para ir comprendiendo cómo usa la mercadotecnia esta ciencia de los datos. Bienvenidos y empecemos. Vamos a recorrer esta temática, es decir, vamos a ver el concepto, los métodos de análisis, la validez y confiabilidad y clasificación de los datos, el análisis de ecosistemas digitales, que es un término que me deja muy claro en qué estamos inmiscuidos cuando hablamos de negocios digitales, y los mercas, cómo debemos entender los ecosistemas digitales que se presentan para las estrategias de mercadotecnia. La legalidad y el resguardo de la información, y sobre todo la forma en la que comunicamos estos datos a toda la gente que es responsable de tomar decisiones en las empresas. Iniciemos con el concepto y con el término. Déjenme ponerles primero un contexto. Imagínense ustedes estos datos. 28,000 suscriptores están viendo en este momento Netflix. 28,000. 695,000 historias se están compartiendo en este momento a través de Instagram. Más de 69 millones de mensajes están siendo enviados y hay 5,000 descargas de Spotify. Se habla de 1.6 millones de dólares en transacciones a través de Marketplace o tiendas virtuales en un minuto. Entonces, imagínense la cantidad de información que se está presentando por minuto en la virtualización de los negocios. Por eso es importante entender de qué se trata este concepto de la ciencia de los datos. Si bien es un término que no tiene más de 5 años en entenderse, en comprenderse como tal, aunque ha existido, ¿verdad?, a lo largo del tiempo como un análisis de los datos generalizados que produce el mercado, hoy tenemos una cantidad exorbitante de datos que lo genera, bueno, de los ejemplos que vimos hace un momentito, ¿no? Y a eso se le ha llamado Big Data. Pero cuando se utilizan herramientas estadísticas, informáticas, matemáticas, entonces se vuelve un análisis científico de esos datos. Y por eso el nombre de ciencia de los datos. Aún todavía es nueva esta ciencia, y si bien como tal no lo es porque utiliza otras áreas, sí las herramientas que utiliza para el análisis de datos, y es lo que vamos a ver. Entonces, ¿a qué se refiere la ciencia de los datos? Simple y sencillamente a los métodos, procesos y sistemas que utiliza la matemática o la informática para, de un gran número de datos, extraerlos y utilizar, categorizarlos, sistematizarlos para utilizarlos a favor de la toma de decisiones, sea empresarial o en nuestro caso, sea mercadológica. Pues bien, ¿cuáles son estos métodos que se utilizan para agrupar o categorizar los datos que nos sirven a nosotros para información? Bueno, existen 3: el análisis descriptivo, el predictivo y el prescriptivo. El descriptivo es cuando los datos ya se presentaron y simple y sencillamente los acoplamos, los agrupamos y los categorizamos, y vamos extrayendo de los datos ya presentados, ¿okay?, información o tendencias. ¿Cómo se hace un análisis predictivo? ¿Qué es un análisis predictivo? Es simplemente también de los datos que ya tenemos, sacar tendencias a futuros de los comportamientos o bien de las situaciones que pueden presentarse a partir de los escenarios o de los indicadores que se han presentado en escenarios. ¿Y cuál es el prescriptivo? Pues bueno, es la optimización de procesos, ¿okay?, para precisamente tirar estrategias en esa base. Las estrategias, es decir, predecir comportamientos precisos para que podamos tomar decisiones. Y no solamente podamos tomar decisiones, sino
traigamos a colación en un negocio, ¿verdad? Estrategias de posicionamiento de marca o de publicidad. Bueno, estoy hablando del área de mercadotecnia, pero en los negocios sería sacar un nuevo producto o bien establecerse en una nueva área si hay que abrir una nueva sucursal. Es decir, es esa optimización de los procesos para la toma de decisiones. Una vez entendiendo esto, ¿de dónde vamos a sacar estos datos o de dónde tendríamos que tomar estos datos? Por supuesto que hay muchas opciones para tomarlos, pero algunos autores como Ferreira han categorizado o han agrupado estos datos en ecosistemas digitales. ¿Cuáles podrían ser estos ecosistemas digitales? Principalmente mencionan 4. Primero, el análisis web, es decir, una generalidad del Internet donde se estén presentando los datos, un Google Ads, un redes sociales Ads, etc., ¿no? También tenemos el análisis en redes sociales, que ustedes saben que cuando categorizan su red social como empresarial, la propia aplicación o la propia red social les ofrece una serie de informaciones, de tendencias estadísticas y cuantificables sobre los movimientos que ustedes van teniendo en sus estrategias en redes sociales. Tenemos también el análisis en las aplicaciones que se utilizan o que se monitorean a través del ejercicio cotidiano de una empresa. Por ejemplo, los CRMs o las aplicaciones contables o financieras de una empresa y también, por ejemplo, las aplicaciones que son propias para elaborar estrategias de ventas o de publicidad, que hay bastante ahorita en el mercado. Pero esas generan datos y generan, por lo tanto, información muy precisa de cómo se está moviendo esta información que nosotros hemos depositado en ellas. Y la última está en el análisis del Internet de las cosas, ¿no? Es decir, de todos los aparatos que están interconectados. Yo me imagino que, por ejemplo, ustedes saben que el solo aparato telefónico, el celular, está generando una serie de informaciones impresionantes, independientemente de las aplicaciones con las que cuentas o de las redes sociales con las que tienes. El teléfono en sí genera información y eso también es una herramienta importante e interesante. Bueno, estos son algunos de los ecosistemas, pero creo que los más importantes para obtener esa serie de datos. Ahora bien, cada vez que hacemos un análisis o utilizamos esos datos, hay que tener en cuenta dos grandes factores de la actuación sobre esos datos. Primero, la legalidad de esos datos y segunda, el resguardo de la información que se obtiene. Y por eso hay que informarnos sobre cuáles son las leyes que rigen el manejo de los datos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una aplicación o tenemos una página web que hacemos que registre datos de un consumidor, cómo resguardamos la información y cómo la ley resguarda o nos hace resguardar esa información. Por ejemplo, en las estrategias de publicidad tenemos que tener en cuenta la legalidad, sobre todo del comunicado o de la información que se manejan dentro de estas estrategias, y eso está, un ejemplo de ellas podría ser la Ley Federal del Consumidor, ¿no? que regula muy bien la información y que regula muy bien este proceso para no caer en contradicciones legales y, por supuesto, meternos en algún dilema jurídico. Y el resguardo, es decir, la seguridad. Pero también hablamos de seguridad de cómo garantizas que la información que has obtenido, que muchas veces es delicada para la empresa, como las finanzas, ¿okay? no se vulnere a través de otro software o personas que quieran entrar a utilizar esa información. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos dos grandes temas cuando manejamos datos o el Big Data, es decir, la legalidad y el resguardo o la seguridad de esos datos. Por último, estaríamos hablando de una vez que yo acoplo y organizo la información de estos datos, ¿cómo los presento? Porque esto es importante. Se hace un reporte y uno puede hacer un reporte muy técnico de cómo utilizar los datos y, sobre todo,
tener en cuenta a quién van dirigidos estos datos. Por lo tanto, estos tres elementos que menciono en la presentación son sumamente importantes para ser claro en qué comunico con estos datos, qué visualizo, qué hago que visualice la gente a la que va dirigida el reporte, cuál es la narrativa, es decir, el vocabulario que yo utilizo, porque si yo le digo, bueno, vamos a manejar estos insights y la gente a la que va dirigida es gente que no está relacionado con el término, va a ser incomprensible la estrategia o la explicación. Por lo tanto, la narrativa es importante, la visualización es importante, es decir, cómo lo presento a través de una diapositiva, a través de un reporte gráfico, a través de estadísticas, pero que son claras, y por supuesto la presentación. Es decir, cómo manejo el reporte, cómo lo ordeno, cómo lo secuencio, cómo lo grafico, ¿no? No solamente el contenido textual, sino también el contenido gráfico y por supuesto la presentación, es decir, la estética del documento. Considerando esto, yo puedo tener un resultado muy favorable de las autoridades que son competentes para la toma de decisiones de una empresa cuando yo presente estos datos. Entonces, como hemos visto, esta ciencia de los datos está hoy manejando para todos, para todos los involucrados en la toma de decisiones empresariales, pero sobre todo para los mercas, un área vital y sustancial para que nuestras estrategias futuras sean altamente redituables. ¿Habías escuchado de la ciencia de los datos como merca? Coméntame. Por aquí tengo unas fuentes, pero las voy a dejar más claras al final de estos videos, de estos dos videos que vamos a hacer en cuanto a la ciencia de los datos. Muchas gracias y te invito a compartir mis redes. Estoy en cada una de ellas. Estoy en YouTube, en Facebook, en Instagram y en X, como @charlieprofesor. Estamos pendientes y nos vemos en la segunda parte, que es el ejemplo, el caso de estudio teórico de cómo utiliza un mercadólogo esta ciencia de los datos. Muchas gracias.